Buenos días. Por favor, ¿pueden cerrar la puerta? Muy bien, muy buenos días a todos. Como no puede ser de otra manera, en primer lugar agradecerles su asistencia a esta sesión de debate que va a versar sobre la gobernanza de la transformación digital en el Sistema Nacional de Salud. Y como no puede ser de otra manera, tengo que comenzar agradeciendo a la Sociedad Española de Informática de la Salud, de nuevo un año más, la organización de este congreso de ámbito nacional, este Inforsalud, y de forma muy especial a su presidente, Luciano, y a su coordinadora general, Elvira. Sin más dilación, porque además hemos arrancado un poquito tarde, tengo el honor de presentar a un panel de expertos y autoridades en la materia que vamos a tratar. Nos acompañan de derecha a izquierda don Miguel Ángel Benito, es ingeniero informático, coordinador del Foro de Seguridad y Protección de Datos que organizamos aquí en la 6. Ha realizado diferentes másteres de Administración Sanitaria y de Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y actualmente ostenta el cargo de subdirector de Transformación, Innovación y Salud Digital de las Islas Baleares. A su izquierda se encuentra don Cayetano Fuentes. Desde el año 1987 es funcionario de carrera de la Junta de Castilla-La Mancha, donde ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en explotación de sistemas, en soporte y puesto de trabajo, seguridad de la información y calidad TIC, y en la actualidad desempeña el cargo de director general del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Bien, a mi derecha se encuentra don Benigno Rosón. No necesita casi ni presentación, es un referente dentro del Servicio Gallego de Salud en la transformación digital y, de hecho, es el subdirector general de Sistemas y Tecnologías de la Información del Servicio Gallego de Salud. A mi izquierda tampoco necesita presentación Mercedes Alfaro, uno de los pilares del Ministerio de Sanidad y, como todos sabéis, subdirectora general de Información Sanitaria. Y nos acompañan también desde el sector tecnológico doña María Felpeto, que es directora de Imagen Diagnóstica y Salud Digital de Philips Iberia, y don Paco Pérez, que es el responsable de ventas de Medical IT en Fujifilm y también es el presidente de HL7 España. Muy bien, presentados los ponentes, me vais a permitir que introduzca la sesión haciendo énfasis en la cuestión que nos trae hoy aquí, la gobernanza de la transformación digital del Sistema Nacional de Salud. Sobre todo quiero hacer hincapié en el concepto de transformación digital, porque creo que es uno de esos términos que han abandonado el ámbito específico de la tecnología y, como consecuencia de su uso masivo y quizá no con el rigor que requiere, en muchas ocasiones no nos planteamos realmente qué significa una transformación digital. En este concepto, en mi opinión, el hecho sustantivo es transformarse. Y la digitalización es un vehículo, es una forma de conseguir esa transformación. Pero si realmente en cualquier proyecto de transformación digital no se produce un cambio que aporte valor, no estaremos haciendo bien nuestro trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que realmente hagamos un cambio en nuestros procesos, en nuestros modelos organizativos, en la continuidad asistencial, que diagnostiquemos más temprano, que reduzcamos los errores en los tratamientos, al fin y al cabo que generemos valor, resultados en salud de verdad. Y este negocio, al final, si lo simplificamos mucho, es bastante sencillo. Esto se trata de que la gente viva más años y con más calidad de vida. Entonces, tenemos que ser más maduros en este sector y introducir esa evaluación necesaria a toda la transformación digital para ver de qué manera nuestras actuaciones en materia de transformación digital realmente son capaces de generar estos resultados en salud. Es muy habitual oír hablar de organizaciones que realizan transformación digital y están haciendo una pura digitalización, sin más. Y para intentar visualizar esto con un ejemplo que todos comprendemos, permitidme que haga referencia a algo que no es sanitario, ¿no? Yo creo que en el pasado,
prácticamente, o muchos de los que estamos aquí, o prácticamente todos, hemos llevado en el coche una guía, un mapa de carreteras para cuando nos perdíamos o para planificar nuestros viajes, ¿no? Era la guía CAMSA, ¿no? En su día, la guía CAMSA abordó un proceso de digitalización y metió allí 2 CDs. Bueno, está muy bien, pero no valían para nada, porque el día que te perdías, ¿de qué te servía tener 2 CDs en el coche, ¿no? Frente a este modelo de digitalización pura, todos conocemos qué es lo que tenemos ahora mismo en los coches, en nuestros móviles, ¿no? Estamos hablando de las soluciones como Google Maps o Waze. Son sistemas que aportan valor, una verdadera transformación en el proceso físico y nos aportan mucho valor. De hecho, nos aportan tanto valor que saben dónde están todas las personas. Las administraciones públicas. Hemos hecho la obra civil, hemos hecho todas las carreteras, hemos pagado todas las autovías y no sabemos dónde está la gente. Sin embargo, ellos no solo te dicen la ruta, te dicen por adelantado, te predicen por dónde tienes que ir porque si no te vas a atascar. Y esto además lo hacen de una forma extremadamente usable, con voz y sin desviar la mirada de la carretera. Eso es una verdadera transformación digital. Bien, dicho esto, vamos a avanzar al concepto que nos trae hoy aquí, el de la gobernanza de la transformación digital en el Sistema Nacional de Salud. Y aquí quería poner en valor el trabajo que ha venido haciendo el Ministerio, la propia Mercedes, Juan Fernando, Noemí, en general todo el equipo. En primer lugar, desarrollando la estrategia de salud digital del Sistema Nacional de Salud, donde se recoge de forma explícita que para su implementación se requiere un modelo de gobernanza que permita aunar los esfuerzos de cada administración pública y de los organismos involucrados de manera coordinada y colaborativa para maximizar los resultados para las personas en general y para los usuarios del Sistema Nacional de Salud y los y las profesionales del mismo en particular. Y a este fin, esta estrategia desarrolla unos órganos de gobiernos, todos los conocéis, es la Comisión de Salud Digital de la Interterritorial y 2 subcomisiones, la de Sistemas de Información y Tecnologías y la Subcomisión de Información Sanitaria. Y adicionalmente crea unos modelos de trabajo para seleccionar proyectos, para evaluar estos proyectos y hacer un seguimiento de los mismos. Y fuera de la estrategia, pero totalmente relevante, totalmente crucial, hay que poner en valor el enorme volumen de fondos europeos que se están vehiculizando y también de Farmaindustria a través del Ministerio, porque sin esta financiación es imposible abordar la transformación digital que nos planteamos. Bien, han pasado 3 años desde la publicación de esta estrategia, ya se han puesto en marcha grupos de trabajo, se ha comenzado a ejecutar algunos proyectos y hoy tenemos aquí con nosotros a algunos de los protagonistas para que nos digan ya las primeras lecciones aprendidas, qué proyectos desde su punto de vista van a ser los más relevantes o incluso qué cambios o ajustes son necesarios en materia de gobernanza para que esta implementación efectiva de la estrategia se lleve a cabo. Entonces, sin más dilación, le doy la palabra al primero de los ponentes. Miguel Ángel, por favor. Sí, hola. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la organización, ¿no? por esta nueva edición del Congreso y especialmente, ¿no? al presidente y a Elvira, que son los verdaderos artífices, ¿no? de esta sesión, ¿no? Vamos a tener un problema, Juan Carlos, ¿no? Que es el tiempo y la cantidad de ponentes que somos, ¿no? Porque al final nos vamos a quitar todo el micrófono, ¿no? Para este tema. Pero sí, muy brevemente, me gustaría un poco empezar a hablar, ¿no? de la línea de lo que ha comentado Juan Carlos. Hablamos de gobernanza, pero en mi opinión, esta gobernanza, y como está haciendo el Ministerio, debe estar basada en una estrategia. Pero no nos vale cualquier estrategia. Esta estrategia del Sistema Nacional de Salud debe ser nuestro referente, pero tenemos que adaptar y adoptar las estrategias dentro de las organizaciones, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de gobernanza, a crear comités, crear comisiones, que al final no están basadas en una estrategia y se acaban quedando en una declaración de intenciones. Como decía, la estrategia del Sistema Nacional de Salud debe ser y es nuestro referente. En Baleares se lleva trabajando desde hace unos años en adaptar esta estrategia a nuestras necesidades y en base a planes operativos que estamos montando. Pero también creo que esta estrategia que están definiendo muchas comunidades a día de hoy, ¿no? 3 años después,
pero debe estar basada en unos principios y unos pilares fundamentales, ¿no? El primer pilar, sin duda, también todos estamos en esta línea de trabajo, es que las estrategias deben estar apoyadas en fondos o en declaraciones de inversiones, ¿no? Una estrategia sin inversión pues se quedará en papel otra vez, ¿no? Debe estar también basada en proyectos operativos, ¿no? O sea, no podemos ir a por todo sin unos objetivos concretos, ¿no? Por supuesto, muy basada también en la colaboración institucional, tanto entre comunidades como el Ministerio, pero también con la industria. Esta colaboración público-privada debe ser uno de los pilares de cualquier estrategia del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué más como objetivos también? Por supuesto, la colaboración de la ciudadanía y de los pacientes, ¿no? Debemos tenerlo dentro, junto a los profesionales, tanto TIC como asistenciales, dentro de este eje de la estrategia. Tener también o contemplar la incorporación de nuevas tecnologías. Hablamos muchísimo de inteligencia artificial, hablamos muchísimo de los espacios de datos de salud. Tenemos que tener dónde vamos a estar en los próximos 4 o 5 años con dónde nos va a llegar estos fondos en los que estamos trabajando. Por supuesto, y también no tanto de moda, pero sí una realidad, tener presente y en el futuro dónde nos van a llevar los marcos regulatorios, tanto de los espacios de datos, inteligencia artificial o la ya más que conocida Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Y creo también, y en línea de lo que está haciendo el Ministerio, que la estrategia para la gobernanza y la estrategia deben tener un control y un monitoreo continuo para ver los grados de avance y el grado de aceptación de esta gobernanza, ¿no? Juan Carlos. ¿Es todo? Cayetano Torano, por favor. Sí. Muy buenos días a todas y a todos. Y bueno, en primer lugar agradecer a la Sociedad Española de Informática de Salud, a Luciano, a todo su equipo, que hace posible el desarrollo de estas jornadas. También particularmente a Elvira como coordinadora general del Inforsalud, que ya va por su 27ª edición. Y también quiero darle las gracias a nuestro compañero José Sacristán como delegado de la SEIS en Castilla-La Mancha. Además, también me gustaría felicitar a Juan Fernando y a todo el equipo de la Secretaría General de Salud Digital por hacer posible esta estrategia de transformación y darle las gracias por el inmenso trabajo de gobernanza con el que está haciendo posible la cooperación de las comunidades autónomas. Creo que es un modelo en el que podemos mirar, en el que podemos fijarnos y llevarlo a nuestros contextos autonómicos. Ayer en alguna charla pude escuchar a Juan Fernando que decía que solos vamos más rápidos, pero juntos llegamos más lejos. Yo en este contexto de gobernanza me gustaría traer un eslogan que sacó Pirelli hace 25 años, que decía que la potencia sin control no sirve de nada. Yo creo que juntos, que todos los que estamos dentro del Sistema Nacional de Salud, la industria de tecnología sanitaria, los profesionales, las personas, todos tenemos mucha potencia, pero si no tenemos una gobernanza, si no tenemos un control, no sirve de nada. La estrategia de salud digital plantea la transformación digital de los servicios del Sistema Nacional de Salud en 3 áreas principales. Una que es el desarrollo de servicios digitales inteligentes, la interoperabilidad de los datos y, por otro lado, el impulso del análisis de datos. Esta transformación, como se está haciendo, debe desarrollarse de manera coordinada con las comunidades autónomas, con la filosofía de generación de conocimiento compartido, facilitado por la interoperabilidad y la explotación conjunta de datos y de servicios. Y, por tanto, creo que es muy importante una gobernanza que permita transparencia, el análisis de los resultados y las propuestas para el aprovechamiento de oportunidades comunes. La Dirección General de Salud Digital del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha es
muy joven, tiene ahora aproximadamente unos 7 meses. Es fruto del trabajo de muchas personas, de muchos compañeros, que han creído que la tecnología es una palanca que debe formar parte de la dirección y del gobierno, que debe estar a su lado. Y hoy esto es una realidad. Me siento muy afortunado y tengo que dar las gracias a todos ellos porque me he encontrado mucho trabajo hecho y mucho camino recorrido. Además, también está aquí Carlos Rollo, nos acompaña, que fue nuestro primer director de sistemas de información, llamémosle como queramos llamarle. Muchas gracias, Carlos. Como ayer comentaron nuestro consejero y nuestro director gerente, uno de los compromisos de Castilla-La Mancha es el desarrollo de un plan de salud digital que, una vez realizada la exposición pública y los trámites necesarios en Cortes de Castilla-La Mancha, verá la luz en los próximos meses. También comentaron la creación de una agencia de transformación digital de Castilla-La Mancha, una agencia a la que, por supuesto, la Dirección General de Salud Digital se va a incorporar, se va a integrar en esta agencia, y yo creo que en esa unión, esa fuerza va a ser beneficiosa para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. El Plan de Salud Digital de Castilla-La Mancha se sustenta en la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, en nuestro Plan de Salud Horizonte 2025, que es un plan que habla de cooperación con el Ministerio, que habla de cooperación con el resto de comunidades autónomas, que habla de cooperación con otras entidades y organizaciones privadas, con empresas de tecnología sanitaria, pero también con profesionales y con personas. Habla de gobernanza para impulsar la interoperabilidad, habla de gobernanza de los sistemas de información, de convertir los silos que tenemos actualmente en plataformas interoperables, tanto en nuestro propio sistema como en el Ministerio y en otras comunidades autónomas. Habla también de gobernanza del dato, habla de securización, de calidad de los datos, habla de convertir datos en información que pueda ser útil para todos, para los profesionales, para la industria, para el ciudadano, para las personas en definitiva. Como señala nuestro plan de salud, Horizonte 2025, tenemos que hacer un cambio de paradigma. Tenemos que empezar a cambiar y hablar de salud en lugar de sanidad. Tenemos que empezar a trabajar, no dejando, por supuesto, de encargarnos de la enfermedad, pero tenemos que empezar a pensar en la prevención. Tenemos que empezar a pensar en la promoción de la salud. Y por último, dentro también del plan de salud digital, estamos empezando a trabajar y queremos trabajar muy de la mano con la industria, con las empresas de tecnología sanitaria, para conformar un centro de innovación en salud que permita llevar a cabo proyectos de innovación que al final puedan caer en nuestra propia comunidad y, por este ámbito de cooperación, en el resto de comunidades autónomas que estén interesadas. Y no mucho más. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Cayetano. Benigno, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos. Se escucha bien, ¿no? Vale, es que me cuesta así escuchar un poquito antes la intervención de alguno de los compañeros. Bueno, pues nada, como todos los años, voy a intentar contar algo distinto, que si no aburro, hoy ya me han puesto de avatar, algo significará. Y como hoy vamos a hablar de gobernanza, yo me traje la definición del RAI, además viene muy bien a colación de lo que contó nuestro moderador de lo que es la transformación digital, ¿no? O sea, al final la gobernanza es una forma de gobernar, especialmente si es eficaz y adecuada a los fines que persigue. Bueno, pues si nos preguntamos si estamos avanzando en la gobernanza de la transformación digital, si los fines es que con todo este dinero que tenemos vamos a llegar a 2026 a ejecutarlo, yo creo que lo vamos a conseguir, con más o menos dificultad. Si estamos hablando, si los fines será que nos coordinásemos entre comunidades, yo vuelvo a resaltar que el Ministerio ha hecho una labor fenomenal a través de la Secretaría de Salud y Transformación Digital, y las comunidades estamos haciendo un esfuerzo titánico en ello, y creo que esa colaboración va a tener impacto y va a dar
y va a dar seguro resultados. Si vamos a conseguir medirnos en el 2026 también. Si vamos a conseguir cambiar la ley de contratación pública para que sea más ágil, ya os digo que no, pero bueno, lleva siendo previsible, tampoco puede ser una excusa, lleva siendo previsible durante muchos años. Y por cierto, el camino, que se lo escuché a alguien el otro día y a mí estas cosas me ponen muy nerviosas, no es saltársela. O sea, yo creo que especialmente un sector como el nuestro, que está muy externalizado y donde las empresas privadas jugáis un papel esencial también en esto, lo que os gusta es que contratemos con transparencia, con igualdad de trato, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, tendremos que agilizar algo más, pero sobre todo tendremos que planificar bastante mejor. Vale. Si es todo esto, pues podremos decir, a lo mejor resulta que estamos gobernando bien. Yo creo que si el fin, que es el que tiene que ser, es hacer una transformación digital, hacerla sostenible y que al final tengamos dentro de 2 o 3 años una salud digital, a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien. ¿Vale? Y yo creo que estamos gobernando para hacer esa transformación digital sostenible en el tiempo. ¿Y por qué lo digo? Porque yo vengo observando durante este tiempo ciertas alertas que no estamos sabiendo gestionar como organizaciones. Se van hablando, pero no estamos actuando. Yo creo que viene un tsunami aquí que o las organizaciones sanitarias empezamos, bueno, ya debíamos estar empezando a actuar sobre él, o nos lo tomamos en serio, o dentro de 2 o 3 años tendremos muchas dificultades. Y me explico. Primero, si efectivamente vamos a producir esos cambios, las estructuras que los están implementando ahora, que están hipertensionadas, y no porque nos llegue tanto dinero, yo siempre digo lo mismo, nos llega un 15% más del dinero que nos llegaba siempre. Si no lo podemos absorber, será que ya estaba muy tensionada. No será que es que nos viene el 200%. ¿Vale? Pero si tenemos unas estructuras tensionadas que tienen que además captar perfiles, yo creo que como es más jóvenes con otro tipo de conocimiento, que pongan vigor en el tema y no lo estamos haciendo, tenemos un problema. Si nos pasa al revés, que se nos están yendo todos, nuestro caso de la administración, ayer también alguien decía, oh, es que la gente, como yo, se ha ido todo al sector privado. Algún problema tendrá que tener la empresa. Bueno, al tonto del pueblo, que yo estoy encantado de estar aquí, se quedó, pero algún problema tendrá que tener el sector público si la gente se va. Es que el problema es saber que es que no somos ni capaces de traernosla hacia nosotros, ¿no? Pero es que el sector privado está teniendo ese mismo problema. Yo creo que empezamos a ser un entorno en donde hay otros más, a lo mejor, o más atractivos o más competitivos. Le tenemos que dar una vuelta a ello. Y si además vemos que la inversión, y dicho sea de paso, esta transformación digital la estamos haciendo porque Europa apuesta por una transformación digital y nosotros hemos cogido el carro de Europa. Habría que preguntarse si no viene ese dinero de Europa, si hubiésemos invertido esto y estaríamos hablando de transformación digital o estaríamos haciendo otras cosas en sanidad, que yo no digo que no haya que hacerlas, que siempre estamos muy ocupados en ello, pero si este paso lo hubiésemos dado, ¿no? Por lo tanto, si esto es así, y por suerte, como dijo mi jefe ayer, es un momento dulce de poder aprovechar este empuje porque se nos han producido ciertos, digamos, palancas para que lo hagamos, incluida el liderazgo del Ministerio en todo esto, lo que tenemos que hacer es solidificar esas estructuras para que esto sea sostenible. Y yo un poco por concluir esta primera reflexión, creo que no lo estamos haciendo, o sea, que no nos lo estamos tomando, no voy a decir en serio, que en serio nos tomamos las cosas, pero yo creo que no estamos siendo conscientes de que no se puede transformar digitalmente una organización como la sanitaria con los mismos. No se puede seguir dedicando pocos recursos a la tecnología. Yo acabo de ver los índices de la 6 que se van a publicar y volvemos a tener menos inversión que el año pasado, cuando en teoría tenemos muchos fondos. Y la sanidad ha invertido más en general, ¿no? Estamos teniendo un 1 con algo por ciento de... cuando se acaben estos fondos, cuando tengamos mayor peso de los procesos digitales en la organización, que no hay ninguna duda que dé más valor, ¿somos capaces de sostenerlo con lo que tenemos? Yo creo que profesionalizamos claramente
las estructuras que van a soportar esto, captamos el talento que tenemos que captar y lo retenemos, y definitivamente nos tomamos en serio que esto es algo imparable, cuestión que coincidimos todos, porque si no seremos peor organización, entonces efectivamente estaremos avanzando en esa gobernanza. Yo, por concluir, a mí me preocupa mucho que no tengamos un modelo en sanidad claro de quién gobierna las TIC. En algunas comunidades ese gobierno pasa a las estructuras generales de las comunidades, en otras comunidades se desapuesta por las estructuras más profesionales de gestión de las tecnologías y del cambio, en otras, como la nuestra, por suerte tenemos una línea continuista, como con todo mi jefe, pero no, yo creo que no tenemos digamos un modelo más o menos a un punto general todos hacia donde tenemos que ir. Parece que un poco es según quien esté en donde esté. Y estas cosas, y por cerrar, por suerte, por desgracia, todo esto relacionado con la tecnología, yo creo que por suerte, vienen para quedarse durante mucho tiempo y tienen que ser sostenibles. Muchas gracias, Beni. Mercedes, por favor, te coges el... Vale. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias a la organización por invitarme un año más. Bueno, poco queda por decir. ¿No funciona? Déjame... ¿Sí? Sí, acércatelo más a la boca, si no. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Perdonad. Nuestro moderador ha introducido el tema, yo creo que tocando todo el ámbito en el que se tiene que desarrollar la transformación digital. Y lo cierto es que yo, pensando en la transformación digital, veo 6 claves fundamentales para que en nuestro ámbito pueda llegar a buen puerto, pueda ser de verdad útil. El primero es tener una visión y una visión compartida en el Sistema Nacional de Salud. Y no solo en el Sistema Nacional de Salud. Si os dais cuenta, las autoridades europeas, sobre todo las sanitarias, están viendo que en un escenario de una demanda absolutamente creciente e imparable, de manera que ya la media del gasto sanitario en la Unión Europea es del 9,6% del PIB. Con una demanda, digo, por una parte inducida con muy buena intención, promovida incluso desde los propios sistemas sanitarios de prevención, de diagnóstico precoz, de evitar la enfermedad, y por otra, desde un sector económico al que le interesa tremendamente que todas las personas sean prepacientes, porque hay mucho dinero por el medio, la demanda es realmente imparable. Aparte de que el aumento de la esperanza de vida permite que las personas adquiramos enfermedades que hace unos años no nos hubiera dado tiempo a tener. Y por lo tanto nuestra sociedad es una sociedad muy pluripatológica y muy medicalizada, bien intencionadamente medicalizada y intencionadamente medicalizada. ¿Qué dice la Comisión Europea? Que ante esto los sistemas sanitarios se tienen que reorganizar y tienen que ir hacia sistemas modernos, integrados y muy apoyados en las tecnologías, muy apoyados en la digitalización, como uno de los recursos que puede ayudar a la sostenibilidad de esos sistemas, porque si no, no nos engañemos, no es sostenible. Empezaremos a pagar de nuestro bolsillo, en el caso del Sistema Nacional de Salud español. Bien, en esa visión lo que tenemos que tener todos claro es que las tecnologías, y se ha dicho ya, lo han dicho mis compañeros de mesa, tenemos que conseguir una asistencia, primero, lograr un nivel de salud de la población el mejor posible y que se mantenga. Segundo, que la asistencia sanitaria individual sea de la mayor calidad, sea oportuna, sea accesible y sea eficiente, es decir, que la podamos pagar. Y para todo ello debemos apoyarnos en las tecnologías, entre otros instrumentos, pero las tecnologías con su enorme capacidad, por ejemplo, de integrar y de coordinar procesos. Una vez que tenemos esa visión, la Comisión Europea también insiste mucho en que el objetivo de mantener sana a la población es lo único que nos puede
defender en este momento de un gasto inasumible, y eso supone educación sanitaria, educación sanitaria, educación sanitaria y educación sanitaria, asistida por las TIC, educación sanitaria, educación sanitaria, educación sanitaria, tenemos que pasar a tener un plan estratégico, una planificación estratégica. Y, efectivamente, la Estrategia de Salud Digital aprobada por el Consejo Interterritorial pretende ser ese marco. Un marco que tiene que ir evolucionando, que se tiene que ir enriqueciendo. Es un poco el marco de partida. No voy a hablar de ella porque ya han hablado quienes me han antecedido en la palabra, pero sí quiero destacar de la estrategia que se ha hecho pegado al modelo sanitario que tenemos. Porque el modelo sanitario es el que tenemos que utilizar como referente para todas nuestras actuaciones. Y tenemos un sistema nacional de salud descentralizado en los gobiernos autonómicos, centralizadas algunas competencias en un Ministerio de Sanidad, compartidas otras competencias entre todos, que además dispone de un nivel primario de atención que hace de agente del paciente o de la persona ante el resto del sistema y a la inversa. Cuando pensemos en transformar digitalmente, no debemos perder ese modelo de vista. No lo podemos perder de vista. Tenemos que saber qué, para qué, cuál es la ruta de inversiones y transformaciones pegaditos a este modelo, salvo que se decida políticamente cambiarlo. Y la transformación digital puede dar alguna pista para algunos cambios, pero evidentemente el cambio de modelo no es una decisión que trasciende al ámbito tecnológico. Lo puede sugerir, lo puede ayudar, pero mientras tengamos este modelo, todo lo que planifiquemos, tenemos que planificarlo en este sentido, con unos servicios gratuitos en el momento del uso. Eso induce al consumo de una manera absoluta. Entonces, insisto, toda la transformación que hagamos, digital o no digital, tiene que ir orientada a que eso sea posible, a que sea sostenible. La siguiente clave que veo, la tercera, la integración. De alguna manera se puede llamar la innovación operativa, es decir, la visión de los procesos de los pacientes tiene que estar integrada, no podemos repetir, no podemos redundar. Tenemos que trabajar en línea continua y la digitalización es la ocasión. He comentado muchas cosas, ¿no?, referente a la estrategia de salud digital del Ministerio. En su momento ha sido innovadora, necesaria, marcaba el ámbito de actuación, la misión y la visión donde queremos realizar esa transformación digital. Y ahora vamos a hablar, ¿no?, de la gobernanza, cómo aterrizamos esa estrategia, ¿no?, cómo la llevamos a cabo y cómo vehiculizamos, ¿no?, esos proyectos. Al mismo tiempo, bueno, pues ha venido acompañada de la cantidad ingente de fondos europeos que tenemos ahora mismo, ¿no? Y esto es una oportunidad en sí mismo, pero también es un reto, ¿no? Como comentaba Beni antes, ¿tenemos realmente la capacidad para gestionar todos esos fondos en tiempo y forma? Sabemos que vienen con unos plazos ajustados, la estrategia se marcaba un plazo como el año 26, ¿no? Y muchos de esos fondos tienen ese marco de actuación. Entonces, vemos realmente que no, desde la industria, no hay los mecanismos necesarios para vehiculizar esos fondos y poder ejecutarlos en tiempo y forma. Y vemos un riesgo de que algunos de ellos también se puedan perder. La oportunidad está clara. Creo que nunca hemos tenido tanto dinero encima de la mesa para realmente realizar esta transformación digital, pero la capacidad para poder hacerlo, bueno, pues es un reto en sí mismo, a nivel de personas y también a mecanismos, como decía antes, para poder vehiculizar esos proyectos e implementarlos. Sabemos, ¿no?, que se está trabajando en unos grupos de trabajo, sobre todo en los fondos de atención primaria. Aquí desde la industria demandamos un poquito más de visibilidad, ¿no?, de esos grupos de trabajo, de esos proyectos, de cómo se está haciendo, de los tiempos, de los plazos y también, bueno, de poder colaborar y poder ayudar precisamente con una participación activa por parte de la industria, ¿no? O sea, tenemos muchísima experiencia, tenemos mucho que aportar. Desde Philips tenemos muchísimas soluciones digitales implementadas, más de 10 millones de estudios de imagen gestionados anualmente, más de 7 millones en anatomía patológica, más de 1000 camas de UCI también gestionadas por nuestros sistemas, líderes en sistemas también de cardiología, etcétera, etcétera.
Entonces, creemos que podemos aportar y podemos ayudar precisamente a vehiculizar y a aterrizar esos proyectos desde nuestro punto de vista, porque creo que es necesaria, ¿no?, la colaboración también por parte de la industria para poder implementar todo esto en tiempo y forma. Hay casos de éxito, ¿no?, precisamente también desde el Ministerio, como puede ser, lo pongo como un ejemplo, ¿no?, de implementación de este tipo de proyectos complejos, como puede ser INVEAT, ¿no?, la inversión que ha habido en alta tecnología sanitaria, que sí que ha vehiculizado de otra forma un acuerdo marco para poder ejecutar y en tiempo y forma una cantidad ingente de fondos, ¿no? Sabemos que los proyectos digitales no son iguales, que también tienen una complejidad asociada, pero sí demandamos, ¿no?, desde la industria poder, ¿no?, aterrizar y vehiculizar los fondos, implementarlos como se ha hecho en otras ocasiones, que en el caso de INVEAT también ha sido una forma muy innovadora, ¿no? Yo creo que todos tenemos soluciones, tenemos experiencia. Es verdad que este tipo de proyectos y esta coordinación va a permitir llegar en las diferentes comunidades autónomas al mismo nivel de madurez, de integración y de interoperabilidad. Y creo que hay experiencia y que podemos apoyar y podemos tener un nivel de participación activa precisamente también en esa gobernanza para conseguir lo que todos queremos, ¿no?, que es la transformación digital del sistema de salud y hacerlo más sostenible, porque como bien ha dicho Mercedes, no nos queda otra, no nos queda otra. Muy bien, muchas gracias, María. Paco, tienes la palabra. Muy buenas. Quiero dar las gracias a las 6 por la oportunidad de dejarnos hablar en este foro. Y bueno, como bien ha explicado Juan Carlos, yo tengo 2 gorros. Mi gorro y mi posición en Fujifilm, pero también, y yo creo que ahí puedo aportar algún tipo de valor añadido, es mi posición como presidente de HL7 España. Entonces, bueno, como bien comentabais, dentro de los 3 elementos que tenemos en el plan de digitalización del Sistema Nacional de Salud, me voy a centrar un poco en la parte que más domino, que es la parte de interoperabilidad, ¿vale? Entonces, ahí, dentro de que evidentemente se están utilizando los fondos, además yo creo que de una manera... Bueno, ahí discrepo un poco de María. Yo creo que ahora mismo se están utilizando los fondos en la medida que se está pudiendo y yo creo que hay tiempo para poder utilizar el resto de fondos. Hay un par de áreas en las cuales, pues bueno, yo sí que he hecho en falta un poco en proyectos reales. Yo, y todo lo que estamos hablando y tal, sigo echando en falta que cuando voy al médico en vacaciones, pues no puedan acceder a parte de mi historia clínica. Bueno, sí que es cierto que estamos en una situación bastante mejor que la que tenemos ahora, porque sí que es cierto que yo voy con mi APP, tengo acceso a los datos y se los enseño al médico, ¿vale? Pero eso no significa que el médico tenga acceso a mi información. Esto es algo que está pasando un poco a todos los niveles. Tenemos un sistema con 17 comunidades autónomas con sistemas totalmente heterogéneos y con muy poca interoperabilidad entre ellos, que es la realidad. Entonces, bueno, yo como usuario he hecho un poco en falta, en ese sentido, un poquito más de hincapié en este área. Y ya no solamente estamos hablando porque, bueno, aquí al final pues todos tenemos que mirarnos un poco todo lo que hay, porque ya no estamos hablando solamente del Sistema Nacional de Salud en la parte pública, estamos hablando también de la parte privada. Yo sé que ahora mismo hay una iniciativa en el ámbito privado en el cual pues intentan hacer una plataforma de historia clínica común, por lo menos que se puedan acceder desde unos privados a otros y tengan acceso a una plataforma. En algún momento también tendremos que ponernos encima de la mesa un acceso a una plataforma en el cual pues yo como paciente, si soy usuario de ambos sistemas, tanto del público como del privado, pues tengamos algún tipo de acceso a la información. ¿Vale? Pues todas estas son cosas que sí, sobre el papel y sobre los planes que tiene el Ministerio, pues evidentemente están ahí, pero a fecha de hoy son cosas que están. Y después, por otro lado, también, por la parte de la industria, pues tampoco ayudamos algunas veces, porque bueno, hay algunas compañías que decidimos montar sistemas cerrados, cajas negras y toda la historia, y eso pues tampoco ayuda. En vez de pues, llegar con un ámbito un poco más abierto y tal, y yo entiendo, también lo entiendo por la parte de negocio que nos corresponde, ¿vale? Porque cuanto más abierto lo haces, pues más oportunidades estás dando a los competidores. O sea que
un poco tendríamos, pero por ahí sí que, por ejemplo, sí que es el Ministerio y en este caso las comunidades autónomas las que tienen que marcarnos un poco el paso y evitar que pasen estas cosas. Por parte de la industria, que ya te digo que nosotros también tendemos muchas veces a tirarnos por el precipicio algunas veces en ese sentido. Y bueno, básicamente esa es un poco mi reflexión en cuanto a lo de hoy, la gobernanza. Pues sí, evidentemente todos lo necesitamos, pero al final estamos hablando de silos, de información, de inteligencia artificial generativa, pero hay una serie de problemas del día a día que todavía no tenemos solucionados. Y es tan sencillo como eso. Yo me voy de vacaciones, por ejemplo, a casa de Miguel Ángel y mi historia clínica, pues si me la llevo en el bolsillo, pues bien, pero si no, pues es complicado, claro. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Paco. Creo, Mercedes, por alusiones, querías hacer un comentario. A ver, Paco, es que has debido tener muy mala suerte. Haberte torcido un tobillo fuera de tu comunidad autónoma y haber ido a un sitio donde no estén conectados con la historia clínica interoperable. Porque el 96% de los españoles tenemos la información interoperable y el otro 4% me temo, y me alegro por ellos, que no han ido al médico o que son de Muface, Mujejo y ISFAS, provisión privada. La historia clínica interoperable está en pleno funcionamiento y como supongo que tienes certificado electrónico, entra a través del portal de la comunidad autónoma donde tengas tu tarjeta sanitaria en Historia Clínica Digital del SNS. Entra y ves los datos que hay ahí a tu disposición y a disposición de los médicos que te tienen que atender en cualquier otra comunidad autónoma. Vas a tener una historia clínica resumida que lleva los datos fundamentales que necesita un médico que no te conoce para tratarte con una mínima seguridad clínica. Vas a ver si has tenido algún ingreso, tus informes de alta, tus datos de laboratorio, el informe de atención primaria, el informe de pruebas diagnósticas, de imagen, un informe de enfermería. Sí, hay acceso. No, a imagen no, al informe de imagen. Imagen son palabras mayores todavía. No, hátela en Galicia, que en Galicia tenés aquí. En Galicia, exactamente. Entonces, eso existe y yo no sé, espero que se use, porque está a disposición fundamentalmente en los servicios de urgencia y en atención primaria, que es donde espontáneamente va una persona cuando se pone enfermo fuera de su ámbito de residencia habitual. Y su uso, la verdad es que cada vez crece más y el de los propios pacientes pues es un uso muy frecuente, porque además tú te descargas y te puedes llevar lo que quieras y se lo puedes consultar a un médico privado. Lo que tienes es la pública, a través de ese sistema, porque es tuya la información. De hecho, tan es así que el modelo europeo, porque también interoperamos con 5 países de Europa, de momento, es el español. Porque como el nuestro, que no lo hemos hecho en un abrir y cerrar de ojos, empezamos a trabajar, acordaros muchos de los que estáis aquí, Pepe Sacristán, que te estoy mirando de frente, en 2006. Empezamos a trabajar en este modelo. Y son proyectos de pista pesada. Pero desde 2018, aproximadamente, todas las comunidades autónomas están incorporadas. Y el sistema lo puedes comprobar entrando con tu certificado electrónico. Bueno, eso era lo que yo quería decir. Muy bien, pues muchas gracias, Mercedes. Cerramos con Mercedes y tomo también referencia a una de las frases que ha pronunciado que me parece de gran interés. Como veis, hemos empezado hablando de la gobernanza, de la transformación y ya hemos descendido y estamos en un plano mucho más operativo, ¿no? Hago referencia a Mercedes cuando ha comentado que hay que cuidar la materia prima que son los datos. Bien. Esto es un tema nuclear. Cuando se transfirieron las competencias en materia sanitaria a las comunidades autónomas, pues efectivamente cada uno de nosotros, dentro de nuestras capacidades financieras y nuestro conocimiento, montamos diferentes sistemas de información, nuestras estaciones clínicas, nuestra gestión de pacientes, aplicaciones departamentales y evidentemente en ese momento no tuvimos la precaución de pensar que en algún día tendríamos que interoperar y compartir todo esto, ¿no? Ahora es un tema de máxima relevancia, pero lo curioso de este asunto es que no es derivado exclusivamente a la asistencia, a lo que llamamos el uso primario de los datos, ¿no?
Esta necesidad de homogeneizar, de normalizar, de crear estándares, de definir semánticamente lo que significan las cosas, que es muy complejo, procede de ese uso secundario que pretendemos hacer de los datos. Un uso secundario que básicamente tendrá dos misiones. La primera, analizar nuestros propios procesos asistenciales e intentar mejorarlos, y ahí cada comunidad autónoma tenemos una labor intrínseca e interna, porque cada uno estamos organizados de una manera diferente, y luego hay un fin, si me lo permitís, superior, que es generar nuevo conocimiento. Y ahí estamos hablando de ciencia, de palabras mayores y de generar evidencia, ¿no? Y sí me gustaría plantear a los ponentes en materia de gobernanza del dato y teniendo, reitero, en consideración el concepto en toda su extensión, y tenemos que ser consecuentes con el hecho de que el 80% de la información que hay en nuestras historias clínicas está en textos libres, y luego pues tenemos un porcentaje menor, con mucha calidad, pues como pueden ser las prescripciones, pues que al final, por la forma en la que se prescribe, pues tienes una dosis, tienes un principio activo, una pauta, una vía de administración, o como pueden ser los resultados de laboratorio, de una bioquímica, o también tenemos el mundo de la imagen. Pero reitero, como parece ser que todos pretendemos generar ese conocimiento y hacerlo de forma coordinada con el Sistema Nacional de Salud a través de un espacio de datos, y como parece que Europa se ha tomado muy en serio el tema de la inteligencia artificial, probablemente para hacer un frente común y que no consumamos los productos de OpenAI, de Google, de Microsoft, de Amazon. Me gustaría ver y conocer por parte de los protagonistas, son los ponentes, cuál es esta visión en materia de gobernanza del dato y de la generación de conocimiento a partir de estos datos. Seguimos en mismo orden. Si quieres, Miguel Ángel, por favor. Sí, bueno, yo un poco en la línea, ¿no?, de lo que comentaba Mercedes, Paco, ¿no? Creo que todavía se ha avanzado mucho, ¿no?, pero todavía seguimos hablando en este congreso, en su 27ª edición, de normalizar el dato, de tener un dato de calidad para que sea interoperable, ¿no? Volvemos a las tres siglas, ¿no?, que tanto hablamos, ¿no? Y sin duda esa gobernanza del dato debe venir a solventar estas tres o mejorar, ¿no? Hay parte que se ha avanzado, ¿no? Creo, ¿no?, en Baleares se ha creado la Subdirección de Gestión y Gobierno del Dato para dar cabida a solucionar estos tres problemas y también para pensar un poco en el futuro. Porque si no solucionamos estos tres problemas, no vamos a hablar nunca de una inteligencia artificial, vamos a tener datos de poca calidad y los espacios de datos tampoco los vamos a tener solventados, ¿no? Creo que parte de la gobernanza global debe ser esta gestión del dato, ¿no? Y de ahí, bueno, también en Castilla-La Mancha se ha avanzado en la oficina del dato, ¿no? Y creo que ese impulso tenemos que llegar a implementarlo realmente. Muy bien. Cayetano, por favor. Muy bien. A ver, yo pienso que para todo el tema del espacio de datos, creo que, o es una opinión personal, creo que no vamos a tener problema porque al espacio de datos vamos a llegar o deberíamos llegar con datos normalizados. Deberíamos llegar con arquetipo, deberíamos llegar con el dato normalizado. Es cierto que tenemos problemas con todo lo que tenemos, toda la información que tenemos en nuestra historia clínica y que además nuestra historia clínica está compuesta por un montón de sistemas de información que no se hablan entre ellos en muchos casos, ¿de acuerdo? Entonces, también pienso que el Sistema Nacional de Salud pone a nuestra disposición herramientas como puede ser el servidor terminológico, con el cual, utilizándolo de manera adecuada, podemos ir normalizando todo lo que ya nos va a entrar y también ir sacando de nuestra historia clínica información normalizada pues a un repositorio más conveniente y que pueda hablar y que pueda interoperar con el Espacio Nacional Europeo de Datos.
Yo creo que, efectivamente, como tú decías, Juan Carlos, tenemos una cantidad muy importante de información o de datos desestructurado, pero también es cierto que están apareciendo tecnologías y la inteligencia artificial nos puede ayudar a convertir ese dato desestructurado en un dato más apropiado y sobre todo para convertirlo en información, ¿vale? Porque he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora, tenemos millones, tenemos una cantidad ingente de datos, pero tenemos muy poca información. Y lo que pienso que las personas y todos necesitamos es tener información. Información para tomar decisiones, información para tener mejores cuidados. En definitiva, creo que debemos dar paso en normalización y creo que el Sistema Nacional de Salud está poniendo pasos para ayudarnos a todas las comunidades a que vayamos entrando. Muy bien, muchas gracias. Benigno, por favor. Bueno, pues yo creo que el panorama aquí es muy alentador. Podemos hacer un poco de historia de por qué ha habido tanto problema en la compartición de datos, que yo básicamente lo reduzco a que somos organizaciones que no queremos compartir datos. Entonces, esto es un tema de gobernanza. Yo siempre digo, si tenemos la gobernanza más definida del mundo, cero compartición, ¿no? Que además tampoco venía muy acompañado esto de los que querían hacer democratización del dato con la ley nuestra de protección de datos, que también lo complicaba y ponía pues sus dificultades, porque hicimos una ley como es, si el reglamento decía A, nosotros ya decíamos B, C y D, ¿no? Bueno, pues esto es así, o ha sido así, ¿no? Como yo creo, hasta los investigadores que siempre piden datos, cuando hablan contigo y te dicen, bueno, yo quiero el dato de, como esto de, todo lo tuyo es mío, pero lo mío es mío, ¿no? O sea, el investigador es, todo debe estar para que yo investigue, pero cuando hago una investigación y el resultado de esa investigación la debo poner para que el resto de los investigadores tengan también acceso a esos datos, ellos mismos ponen mogollón de problemas, no vaya a ser que su propiedad intelectual quede entredicho. O alguna persona que ha entrado alguna vez en mi despacho que ha dicho que sus informes no me los pasa, que yo se los podía coger porque tengo acceso a todo, como debe ser, porque la información no es de una persona, es que es propiedad intelectual mía, ¿no? Entonces, bueno, sobre esa cultura pues hay que trabajar. ¿Por qué digo yo que esto se resuelve por suerte rápido? Porque sí que yo creo que todos hemos asumido como organización que esto no puede ser, empezando por Europa, que ha hecho ahora una normativa de espacio de datos en donde al revés, ahora por defecto, hoy lo hablábamos con Juan Fernando, ahora por defecto el ciudadano comparte datos en España y Europa. Lo decía Mercedes ahora, nuestra historia clínica con más o menos contenido, eso se puede discutir, es modélica en Europa. Yo me voy a los países estos y mi información, la que Galicia ha sido capaz de poner hacia afuera, hacia el resto de España, también está en el resto de Europa. Entonces, la prescripción está para el resto de Europa, ¿no? Por lo tanto, en el uso primario hemos avanzado muchísimo, esto es impensable, y en el uso secundario se está diciendo que todas estas bases de datos que serán federadas y demás y compartidas, tenemos obligación todas las comunidades de ponerla, evidentemente con el permiso del ciudadano, pero para que se pueda investigar, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí el panorama se limpia mucho. Y yo insisto, las organizaciones como organizaciones, bueno, yo hablo por la mía, pero estamos queriendo tener sí que con respeto a la privacidad, al uso adecuado de la información, que siempre somos también cautelosos de que no vaya a ser el que investigue y llegue a una conclusión que perjudica a todo el mundo, pero sí que estamos siendo todos muy proactivos respecto a eso. Entonces yo, ese panorama no me asusta, lo veo clarísimo. Además, es que insisto, es que está ahí el tema y además ahora nadie lo discute y estamos todos a ello. Después, el dato, sí que el médico mete el 80% probablemente de la información de manera desestructurada. Y por cierto, lo va a seguir haciendo, porque si lo lleva haciendo no sé cuántos años y hemos pasado de sistemas que le codificaban mucho la información y entonces no lo escribían, a sistemas de texto libre, a sistemas de no sé qué, y ahora estamos esperando que la IA generativa nos resuelva el problema, que por cierto lo que hace es un tema de proximidad, con lo cual ahí va a haber un error que imagino que será asumible, pero complicado de validar. Esto va a seguir siendo así, mejoraremos los sistemas y tal, pero hay información desestructurada.
pero el 80-90% de la información que se genera en el ámbito de la salud de un paciente es estructurada. Los datos de imagen son estructurados. Los datos de genómica, que van a ser esenciales para el tratamiento de todos los pacientes, que además ahora vale muy poquito dinero hacer un exoma, un genoma, y además queda para toda la vida, si haces un genoma, es estructurado por definición. De hecho, el problema es conseguir llegar a los datos de salud más estructurados para poder hacer los análisis conjuntos y que no tarden 2 días y tarden 2 horas en análisis genético. Toda la IoT que está viniendo es estructurada por definición. Bombas de insulina, o sea, cualquier cosa que tenga un paciente, un cardioimplantable, unas bombas de insulina, respirador, todo, o sea, relojes que te miden de todo viene en estructurado. Por lo tanto, todo lo que se prescribe, todas las pruebas de laboratorio vienen estructurado. Que nos guste más o menos hacer catálogos porque no somos capaces de homogenizar, eso será otra historia. Por eso también está el estándar de OMOP, que parece que hemos consolidado todos, que es el lenguaje común de todo el mundo. Pero es que incluso en la cooperación, que hablamos mucho de las herramientas colaborativas, o sea, nosotros hemos dado el salto a una historia clínica con SNOMED y por procesos, porque como ahora colabora todo el mundo, el de primaria con el especializada, con las residencias sociosanitarias, queremos que atender al paciente frágil por el hospital de día y no por el otro lado, necesitas tener la información asociada a cada paciente de una manera más ordenada, porque si no, el tratamiento multidisciplinar no se produce. Entonces, hasta vamos a conseguir que todo el mundo codifique en SNOMED un conjunto determinado de cuestiones y además lo haga con toda su diversidad del SNOMED. Eso también va a acabar siendo por necesidad, porque al final, que es lo que estamos hablando, estamos en una transformación digital que cada vez más las herramientas digitales juegan un papel muy importante cuando están ordenadas, ¿no? Para funcionar con esos flujos de trabajo. Por lo tanto, ¿cómo es? Yo me ocuparía de lo segundo. Hablamos mucho de resultados en salud. Yo espero que la gente esté tomando decisiones en función de los resultados previos de salud, que no estemos esperando ahora a encontrar el maná, que ya lo hemos encontrado antes. Pero muy probablemente, efectivamente, esos datos hay que convertirlos en información. Pero eso es labor de cada uno de los profesionales que tiene el dato ahí, que tiene muchísimos datos y los tiene que analizar. Y cuando los analice, tomar decisiones en base a esa información obtenida. A veces decimos, ostras, es que como diga todo lo que hay aquí, a lo mejor resulta que tengo que desbordo el sistema sanitario porque tengo que empezar a atender a más pacientes porque la información que me dice es que no estoy atendiendo no sé cuántos bien, ¿no? Que debemos hacerlo. Claro, o sea, el dato lo tienes que convertir en información y por la información utilizarla, ¿no? Pues eso es el reto de nuestras organizaciones. Pero yo vamos, veo camino despejado, no, lo siguiente. Y creo que el que no esté haciendo ahora esto, pues es que le cueste turrar un poco en la puerta de tal. Eso está porque no está sabiendo utilizar los canales o porque no tiene claro cómo quiere utilizar el dato. Pero yo creo que ese camino está despejado. Muchas gracias, Beni. Mercedes, por favor. Un poco que añadir, estoy completamente de acuerdo con lo que estaba comentando Beni. Llevamos mucho camino recorrido y además desde hace bastante tiempo, porque si os dais cuenta, sin tener la sofisticación a la que podemos llegar ahora con las tecnologías y con los nuevos modelos, tenemos hace muchos años normalizados cosas muy básicas como es la morbilidad, la mortalidad, los procedimientos. Además es que lo hemos hecho entre todos, insisto, es que lo grande de esto es que se ha hecho por todas las comunidades autónomas en los grupos de participación del Consejo Interterritorial. La unidad técnica de la CIE es una unidad técnica histórica que tiene una gente con un conocimiento profundísimo y que continuamente están adaptando la CIE. La unidad técnica de registros de primaria tiene menos historia detrás, pero también trabaja continuamente en esos mapeos que hay entre clasificaciones que son más acordes a la primaria, como puede ser la WONCA, la CIAP2, con la CIE, como puede ser los subconjuntos de SNOMED aplicables a primaria. SNOMED, se ha citado, el Centro Nacional de Referencia, el servidor de terminologías del Sistema Nacional de Salud, que mantenemos entre el Ministerio, pero con la colaboración de todos. Entonces, yo creo que tenemos mucho camino recorrido, pero evidentemente esto, primero, queda bastante por recorrer y segundo, siempre va a haber mejoras. Siempre va a haber mejoras. Y si es un reto
a pesar de que tenemos gran parte de la información estructurada, el poder capturar aquella otra información que está en un texto y que yo creo que van a ayudarnos las tecnologías también a poderlo utilizar. Muchas gracias, Mercedes. María, tienes la palabra. Bueno, pues yo también aquí creo que soy bastante optimista, sobre todo desde que el pasado 13 de diciembre el Consejo Europeo fijó su posición, ¿no? Y dio el pistoletazo de salida para la regulación del espacio europeo de datos. Eso quiere decir que es una prioridad para Europa. Son conscientes de los beneficios de tener toda esta información y, sobre todo, pone de relevancia el uso secundario de los datos. El uso secundario de los datos como motor económico para la investigación, por un lado, y para la innovación, por otro, para poder hacer el sistema sanitario más sostenible y, sobre todo, poder ganar resultados a nivel de innovación por parte de la industria también, que podamos acceder a esos datos para algoritmos de inteligencia artificial y entrenar todas estas nuevas tecnologías. El reto es que se ha fijado un plazo de 2 años, que no vamos a ver si es suficiente, y luego que que luego los Estados miembros tienen que hacer la transposición, ¿no? Y ponerse de acuerdo. Sí que marca un poco las bases de cómo quieren organizarse. En teoría van a ser sistemas federados. Aquí ya estamos trabajando, ¿no?, en el Espacio Nacional de Datos, pero no está claro cómo se va a integrar y a nivel de estándares tampoco está muy definido. Hay algunos pilotos donde se está trabajando, pero yo aquí sí que pediría muchísima agilidad, porque si no vamos tarde, ¿no? Hay otras tecnológicas, hay otros países que están muy por delante de nosotros, todos sabemos cuáles. Y si no, perderíamos el tren para poder sacar el máximo potencial a todos esos datos. Yo creo que luego el reto, precisamente, posteriores está en la adopción de esa nueva tecnología, de todos esos algoritmos, de toda esa inteligencia artificial y la integración en los flujos de trabajo, sobre todo de los profesionales, ¿no? Ahora mismo hay como una especie de hype, ¿no?, de todos estos algoritmos, sobre todo en imagen médica, pero que está generando, en vez de facilitar el trabajo y el día a día de estos profesionales, bueno, pues está generando un poco más estrés porque no saben cómo consumirlos o cómo acceder a este tipo de innovación. Entonces, ahí yo creo que también todos podemos colaborar a la hora de definir los procesos, a la hora de definir los flujos de trabajo y cómo realmente podemos sacar el máximo potencial. Pero creo que estamos en el buen camino, hay mucho trabajo por hacer, ahora hay que ejecutarlo y hay que llegar a ese espacio de datos europeo lo antes posible. Muchas gracias, María. Paco, por favor. Bueno, intentaré ser breve. Primero, Mercedes, siento ser del 4% que no tiene acceso, pero es la realidad. O sea, ya, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, volviendo un poco, yo creo que dentro de todos los proyectos que hay, para mí uno clave va a ser el tema de los hilos de información. Yo sí que tengo que decir que, y un poco a colación de lo que ha comentado Beni, que la normalización yo creo que va a ser mucho más sencillo de lo que vamos a hacer, porque las herramientas de inteligencia artificial generativa nos van a permitir normalizar toda la información clínica que le estamos haciendo prácticamente en el momento que los médicos estén informando. Yo ya he visto ejemplos de codificación tanto en SNOMED como en ICD de informes clínicos y son resultados absolutamente espectaculares. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a tener información en los hilos de información clínica van a ser increíbles tanto a la hora de compartir como a la hora de hacer investigación. Ahí tendremos que ver el tema de anonimizar y todo lo demás, pero vamos, a mí de todos los proyectos que tiene el Ministerio, a mí es el que me genera mucha más expectativa, porque además yo creo que los resultados los vamos a tener en un corto plazo. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que nos quedan escasos 5 minutos para cerrar la sesión. No quedaría tiempo para otro turno de palabra de todos los ponentes. Así que ofrecemos la posibilidad al auditorio, si queréis plantear alguna pregunta en relación a los temas que se han visto. Es una hora difícil, yo lo entiendo. Bueno, pues entonces lo que voy a pediros, que queda prácticamente tiempo, es que me deis una conclusión, un titular cada uno de vosotros en relación al tema que hoy hemos tratado, la gobernanza de la transformación digital en el Sistema Nacional de Salud. Por favor, Miguel Ángel. Yo creo que la primera
Y sobre todo si viene Paco a Mallorca, ¿no? Que no se ponga malo, ¿no? Si no, estaremos encantados de atenderlo, ¿no? Yo creo que, no, fuera broma, para esta gobernanza hay que colaborar, tiene que ser una gobernanza colaborativa. Ser partícipe, como decíamos, profesionales y ciudadanos, ¿no? Hay que tener un modelo de gobernanza, me da igual, o sea, pero que funcione. No todos nos va a encajar el mismo modelo. Lo contaba Beni, y ahora que está el tema revuelto sobre los distintos modelos, ¿no? En la parte TIC, seguro que van a funcionar aunque sean distintos, ¿no? Hay que aprovechar la oportunidad que nos dan los fondos, ¿no? Porque si no es ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Y creo que no tenemos que ser resultadistas. Las estrategias de salud digital son a medio y largo plazo, ¿no? Como queramos recoger frutos a corto plazo y o queramos, nos vamos a agobiar y no vamos a ser efectivos. Muy bien. Cayetano, por favor. Bueno, pues yo me quedo con ese eslogan que sacó Pirelli y que he hecho referencia, que la potencia sin control no sirve de nada. Yo creo que somos muy potentes, que como también han dicho mis compañeros de mesa, somos envidia de muchas organizaciones y muchos países, y que tenemos que felicitarnos. Es cierto que tenemos que trabajar también en mejorar nuestras estructuras, tenemos que intentar que nuestros procedimientos de contratación sean mucho más ágiles y que nos permitan de alguna manera pues, sacar todo el provecho que se puede sacar a toda esta cantidad de dinero que nos está llegando. Gracias, Cayetano. ¿Tu conclusión, Benigno? Bueno, yo incidiré en lo que dije al principio. Doy por hecho que a mediados del 2026, que terminan los fondos así fuertes de MRR, vamos a conseguir mayoritariamente tener productos y proyectos desplegados en cierta medida que curan estos retos, porque además de transformación digital, que curan estos retos que nos estamos planteando entre todos. Lo voy a dar por hecho. Si eso ocurre, ya estamos llegando tarde a pensar cómo eso... Bueno, primero, espero que esos productos y proyectos no queden en piloto, sino que sean sistémicos. No vaya a ser que después, como no hayamos previsto el cambio cultural, esa transformación no se acabe produciendo porque nuestra organización no quiere que nos transformemos. Entonces, eso hay que tenerlo. No vaya a ser, por cierto, tampoco nadie se preocupe, yo siempre digo lo mismo, no hay mejor momento que una crisis para sacar del cajón lo que has hecho. Funciona bien y nadie ha querido utilizar hasta que le aprieta el zapato. Y yo eso lo he vivido en la crisis económica y lo he vivido en la crisis de la COVID. Por lo tanto, eso no va a quedar, ese bagaje no va a quedar sin utilizar. Pero sería una pena que porque no empecemos a articular el camino y ese gobierno ahora lleguemos al 2026 sin poder hacerlo, porque nos faltan recursos, porque nos falta dinero sostenible, porque no hemos fomentado ese cambio cultural y la gente ya cree que la IA le funciona bien, que no está asustada, no compite con ella. O sea, yo creo que hay que empezar a hablar ya ahora de temas de productividad, de sostenibilidad, de industrialización de los procesos, mucho de ingeniería, porque si no en el 2026 vamos a tener un valle complicado, ¿no? Entonces mi mensaje es, como es, más allá de que todo el mundo está preocupado por hacer lo que tiene que hacer ahora, que yo no digo que no, es como cuando salíamos de la pandemia, hay que empezarse a preparar para estar haciendo lo que hacíamos antes y anticiparse. Esto yo creo que es el reto que tenemos que gestionar ahora, planificación estratégica a medio plazo. Muchas gracias, Beni. Mercedes, por favor, ese titular. Pues, a ver, yo creo que tenemos conseguido una visión conjunta del Sistema Nacional de Salud de qué es lo que queremos conseguir. Y en ese sentido, yo me agarro a la frase de que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. En este momento nosotros sabemos dónde vamos. Creo que eso lo percibimos todos los que participamos en los grupos de consenso y de gobierno del Sistema Nacional de Salud. Y el reto, efectivamente, es mantener esas inversiones una vez que se acabe el dinero europeo, porque ese es el secreto. Vamos a ser capaces de aquí a 2026 a tener un gran
número de activos del Sistema Nacional de Salud que luego habrá que implantar, que habrá que desarrollar, que habrá que evolucionar, y eso necesita dinero. Si seguimos juntos, haciendo los análisis juntos y viendo las necesidades juntos, la voluntad política, que es finalmente la que pone presupuesto o quita presupuesto, pues es más fácilmente conseguible que si cada uno tiramos por nuestro lado. Ese es mi resumen. Gracias, Mercedes. Un titular ya telegráfico, que hemos llegado a las 2:30. Sois tan amables. Sí, bueno, yo creo que está muy claro qué queremos conseguir, ¿no? El tema es cómo lo vamos a conseguir, cómo lo vamos a ejecutar, ¿no? Ahora mismo tenemos una oportunidad única con todos los fondos que vienen. Tenemos que ver cuáles son los mecanismos apropiados para implementar y para ejecutar todos estos proyectos en tiempo y forma. Entonces, trabajar todos juntos para llegar a ello. Muchas gracias. Paco, por favor. Nada, ¿qué va a ser de nosotros en 2027? Nada más que eso. Muy bien. Bueno, pues con esto damos cerrado la sesión de debate. Voy a utilizar una frase que creo que has dicho que era de Juan Fernando, ¿no? Solo vamos más rápidos, pero juntos llegaremos más lejos. Muchas gracias a todos.